Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 29 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le hago el recordatorio acerca de su cuaderno de notas, así mismo como el reforzamiento del conocimiento por medio de las actividades que se vayan dejando paulatinamente en cada una de las sesiones. Asimismo, le quiero recordar el estudio constante para efectos de la preparación de su examen final. La sesión anterior estuvimos retomando el tema de las finanzas bursátiles, ¿sí? La gran importancia que tiene dentro del mercado. Pudimos percatarnos paulatinamente desde un inicio la importancia de la estructura del sistema financiero mexicano, en sí mismo el propio sistema financiero mexicano, el mercado financiero y el mercado de valores, en donde el mercado de valores lo que estuvimos rescatando es la forma en cómo está operando, quiénes son los actores que participan en el mismo, los instrumentos que se colocan, las personas superavitarias, deficitarias, cómo es que en un momento existe esta intermediación al respecto dentro del mercado mismo. En base a esta situación permite en un momento enriquecerse el sector productivo, porque ese es uno de los objetivos que tiene este mercado, que exista el desarrollo constante y paulatino de cada una de las etapas correspondientes y que exista obviamente el empleo. En base a esta estructura, pues va a permitir al mercado de valores tener en consideración la parte de los títulos que se están negociando paulatinamente en cada una de las etapas correspondientes. También asimismo nos percatamos o pudimos conocer la parte de las instituciones que participan, como es el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los objetivos que persiguen con respecto a las funciones que desempeñan. Hablábamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la parte de política fiscal, la parte de captación de recursos por medio de los impuestos correspondientes, y el Banco de México, la parte de política monetaria, el control de indicadores macroeconómicos que le permita tener estabilidad al país y en ese momento dado ayude al sistema productivo del mismo. De no ser así, caeríamos en un momento dado en ciertas incertidumbres y crisis correspondientes. También asimismo conocemos lo que fue la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es una institución que da mucho apoyo, supervisión y vigilancia a las instituciones bancarias, principalmente al sistema bancario del país, porque en base a eso va a tener la oportunidad de poder hacer el desarrollo y en un momento dado mantener y regular las operaciones que esté realizando paulatinamente y asimismo de fungir como estratega para dichos movimientos. Si bien le parece, entramos a nuestra sesión 29 y vamos a ver los objetivos. Los objetivos es que al término de esta sesión, el alumno, en primera instancia, habrá aprendido la función que tiene el mercado de valores en el mundo de los negocios, desde conocer a sus participantes y funciones que desempeñan. En la sesión anterior, hilvanando un poco el tema, vimos lo que fue el mercado de valores, quiénes participan, sus emisores, los instrumentos que se colocan o bien los títulos correspondientes. Aquí estamos hablando la gran importancia que va a tener dentro del mundo de negocios conforme a su función específicamente y desde obviamente conocer los participantes que actúan, es decir, los actores que participan dentro del mismo. Asimismo, la función principal que desempeñan las calificadoras de valores y su metodología de medición de riesgo. Las calificadoras de valores pues, tienen también una gran participación dentro del mundo del mercado de valores, porque ellas en un momento van a empezar a dar una calificación o bien una opinión con respecto a los instrumentos que se estén colocando, los títulos de deuda que se estén colocando dentro del mercado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que obviamente los inversionistas que lleguen o que se encuentren dentro del mismo permitan saber si están involucrados o no y el riesgo con el que corren. Vamos a dar pauta a nuestra primera diapositiva en donde vamos a definir o vamos a mencionar las instituciones de apoyo y fomento. Y vamos a abrir con el Instituto para el Depósito de Valores, el INDEVAL. ¿Sí? El INDEVAL, ¿qué va a hacer en un momento dado? Pues bueno, va a tener una función muy
muy específica que va a ser la de custodiar, ¿sí? En primera instancia vamos a ver que es una sociedad anónima de capital variable y está concesionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es la guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores regulada por la Ley de Mercado de Valores y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En términos no tanto técnicos, en un momento dado, el Indeval va a fungir como llamémosle como una bóveda, en donde va a estar en función todos los títulos que se estén comerciando dentro del mercado. Recuerde que para efectos del mercado debe de haber compra y venta de títulos al respecto, ¿sí? Tiene que tener cierta operación de compra y venta para que se pueda dar en función el mercado de valores. El Indeval va a fungir en algunas ocasiones cuando en un momento dado estas operaciones se necesite la guarda de los mismos documentos, va a fungir como esa obligación, ¿sí? Como salvaguardar todo lo que compete a la administración, compensación y liquidación de la transferencia de valores. Y obviamente va a estar muy ligado con la ley del mercado de valores porque es de vital importancia que exista la regulación al respecto. La ley de mercado de valores le va a dar esa importancia, esa facilidad de que exista este comportamiento y apegarse totalmente a derecho. Y asimismo, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, va a existir obviamente una supervisión al respecto para ver cómo se está manejando de una manera u otra palpablemente los títulos que se están salvaguardando, con el objetivo de que se hagan las operaciones y en un momento dado se hagan los retiros o bien se vendan y pasen a otras manos de otros inversionistas, etcétera, como se iban dando las operaciones cotidianamente. Algunas características que va a tener el Indeval. Primera instancia, la duración de la sociedad puede ser indefinida, es decir, no tiene un fin común, ¿sí? En un momento dado el Indeval va a tener un tiempo indeterminado, obviamente hasta que en un momento dado las funciones y el mercado y las necesidades del entorno se lo permitan. Pero pues de momento pueden irse renovando estas características conforme vaya pasando el transcurso del tiempo. Entonces, obviamente la duración de la sociedad puede ser indefinida. Segundo punto, solo podrán ser socios el Banco de México, las casas de bolsa, la bolsa de valores, instituciones de crédito, compañías de seguros y fianzas, administradora de fondos para el retiro y sociedades de inversión, etcétera. ¿Sí? En un momento dado, Banco de México, ya lo sabemos, es el órgano que fija política monetaria. Las casas de bolsas van a ser los intermediarios, van a ser una parte o van a conformar una parte de un grupo financiero como empresa. La bolsa de valores, obviamente la bolsa en la cual se esté realizando este tipo de operaciones y que va a ser en un momento dado el lugar físico para el mercado de valores. Las instituciones de crédito, las que van en un momento dado a otorgar crédito para efectos del buen funcionamiento del mercado. La compañía de seguros, los seguros que estén realizándose, obviamente pactando dentro del mismo mercado. La administradora de fondos para el retiro, ¿sí? En este caso estábamos hablando de las AFORES, en un momento dado la institución que va a permitir obviamente el buen funcionamiento de las aportaciones que se estén realizando por parte de cada uno de los empleados dentro del instituto de esta empresa que es la AFORE, para efectos de que cuando él se retire, pues pueda hacer uso y goce de los ahorros que haya considerado o haya guardado en ese transcurso del tiempo. Y las sociedades de inversión, en donde estas sociedades de inversión han tomado una gran relevancia porque ofrecen una amplia gama de instrumentos financieros a los inversionistas que le permita ganar un rendimiento por arriba que comúnmente esté otorgando el mercado. Estas sociedades de inversión, obviamente, ¿por qué es que tienen una tasa tan considerable, tan alta? Porque su función va a ser captar el número o el volumen de ingresos más alto posible, poderlo colocar dentro del mercado y consigo puedan generar o puedan adquirir una tasa al respecto, ¿sí? Las sociedades de inversión obviamente han tenido una gran relevancia, pero también han tenido que sortear el tema del riesgo, porque obviamente los instrumentos a los cuales van dirigidos estas inversiones
En algunos tienen un riesgo latente, en otros el riesgo no es tan latente, pero sin embargo, recuerde usted, si quiere ganar más, el riesgo se va a ver incrementado. Cada socio podrá tener máximo una acción, ¿sí? El número de socios no podrá ser inferior a 20. Eso es algo importante porque eso permite la amplia gama y oportunidad y diversificación de criterios para efectos del control del propio Indeval. Entonces, el tener un momento dado esta cuota mínima permite un momento dado toma de decisiones, apoyo, recomendaciones, las sugerencias y plan estratégico para efectos de llevar a cabo cada una de estas etapas que conlleva la salvaguarda de los documentos correspondientes. El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 15 consejeros, de los cuales, cuando menos, el 25% deberán ser independientes. Qué bueno que surge esta situación de la parte independiente, que en un momento dado no sean consejeros que sean de manera interna, porque esto se puede malinterpretar para unos usos distintos a los cuales se tiene considerados. Si en algún momento existe la parte de independencia, existe una mejor lluvia de ideas, un entendimiento mucho más cabal, igual un poco más tardado, pero permite un momento dado que no esté como un acuerdo para efectos de operaciones que no se hagan de manera correcta y que no sean bien vistos por el público inversionista. Entonces la parte de tener 15 consejeros y de los cuales el 25% debe ser independientes, pues bueno, pues ayuda mucho para efectos de fomentar el criterio correspondiente a estas políticas de Indeval. También se encuentra otra asociación, que en este caso va a ser la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, mejor conocida como la MIP. La MIP también va a ser una institución que va a estar dentro del mercado de valores en lo que cabe al aspecto educativo, ¿sí? Es decir, va a brindar servicios de educación bursátil, educación financiera bursátil, a todas las personas y el público que desea o esté inmiscuido dentro de las mismas operaciones. Entre otras funciones que ahorita las vamos a comentar. Dice, la MIP es una institución no lucrativa, realiza sus funciones a través del Consejo Directivo y su presidente, del director general y de sus coordinadores de los diferentes comités, cuyos proyectos prioritarios son coordinados por una comisión ejecutiva. Obviamente, dentro de la estructura de la MIP vamos a tener obviamente el consejo directivo, el presidente y los comités. Estos comités son de vital importancia porque los comités van a permitir estar revisando periódicamente, si es que muchas veces mensualmente, las operaciones que vayan surgiendo desde una parte de auditoría, una parte de administración de riesgos, un comité de funciones principales dentro de la misma MIP, ¿sí? Comité de regulación. Es de cierta forma desmenuzar cada una de las actividades y darle el monitoreo constante al respecto de lo que está sucediendo dentro de la misma asociación, ¿sí? Esto también le crea en un momento un grado de credibilidad e independencia, porque le permite estar desarrollando cotidianamente y estar regulando, que esa es la parte muy importante, vigilar que estas operaciones se hagan de una manera transparentes. Al hacerlo de esta forma, permitirá la credibilidad del público inversionista, porque recuerde usted que el inversionista en la mayoría de las ocasiones llega un poquito temeroso, porque no sabe lo que vaya a suceder al respecto. Y en base a eso, pues obviamente va a tener que tomar en consideración las cosas pertinentes que vaya sucediendo en cada una de estas etapas. También es de vital importancia su otra función, que es la parte educativa. Qué bueno que exista la parte educativa, porque como bien le comenté en un inicio, en la mayoría de las ocasiones no conocemos qué es lo que son las finanzas bursátiles en primera instancia. Y después nos empiezan a hablar de una terminología que comúnmente no la escuchamos o no estamos familiarizados con ella, y tenemos de cierta forma un grado de incertidumbre, de desconocimiento, de saber qué es lo que está pasando en cada una de estas etapas o actividades. La MIP se va a dedicar a la divulgación, obviamente, del conocimiento por medio de su centro educativo, del conocimiento bursátil, desde ver en un momento dado cursos, ver en un momento dado
los cursos que se estén realizando desde matemáticas financieras, como hemos visto aquí, desde aspectos de operación en el mercado, el aspecto del análisis bursátil. Entonces, esto enriquece mucho para efectos de crear una cultura financiera. Recuerde que la cultura financiera es de vital importancia. Cuando no existe cultura, existe ignorancia financiera. Y la ignorancia financiera lleva consigo, en ocasiones, mala toma de decisiones, o en su mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque al no conocer en un momento dado la estructura del mismo encabezado que está llevando usted la operación correspondiente, pues obviamente le va a crear incertidumbre. No va a saber qué es lo que va a hacer, o bien cuando llegue la primera instancia de poder cubrir las obligaciones, no las estamos haciendo de manera correcta. La cultura financiera, obviamente, ¿cómo vamos a ir fomentando? Por medio de la educación, ¿sí? Qué bueno que en momento la MIP se dedica también a esta parte de la cultura financiera bursátil, principalmente. ¿Cuál es la misión de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles? Primero, representar y defender los intereses de los intermediarios bursátiles, ¿sí? Esa es una parte interesante. Usted recordará cuando hablamos de intermediarios bursátiles en la sesión anterior, hablábamos de casas de bolsa, operadoras de sociedades de inversión, los especialistas bursátiles. Entonces, obviamente, una de las misiones de la MIP va a ser eso. En un momento proteger, representar, y defender los intereses de los intermediarios bursátiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos intermediarios van a ser el alma del mercado, son los que van a estar operando. En base a eso, pues la MIP tiene que darles las suficientes armas para que exista esta comunicación, ¿sí? Y que se vaya dando paulatinamente cada una de estas etapas correspondientes. Otra de las misión o de las funciones de la MIP es coordinar la eficaz definición de las necesidades de los intermediarios en particular y del mercado bursátil en general. Es decir, en un momento identificar necesidades. Cuando hablamos de las personas superavitarias y deficitarias, tienen necesidades de dinero, ya sea de colocar o bien de invertir. Entonces tiene que identificar qué es lo que en un momento requiere cada una de estas personas y proporcionarle o mejorarle en un momento dado la amplia gama de instrumentos con los cuales cuenta para que tome decisiones correctas al respecto. Entonces, en base a esta situación también va a coordinar este tipo de operaciones que se ve dando paulatinamente conforme a las necesidades. Las necesidades deben ser cubiertas, bien enteradas, bien identificadas, para que no exista un tanto la ignorancia bursátil. En materia de instrumentos, modalidades operativas, infraestructura y servicios para mejora continua del sistema de intermediación bursátil. El aspecto del mantenimiento, esto es muy importante. En un momento dado, obviamente, dentro de la operación bursátil, pues debe de existir sistemas, ¿sí? Existen sistemas para que se lleven a cabo este tipo de operaciones. Obviamente, dar el mantenimiento, dar la capacitación a las personas que están operando como al equipo, pues es de vital importancia y que de cierta forma va a permitir que esta divulgación en términos bursátiles permita la interacción y la interacción de la situación de la MIP. Asimismo, incluyendo la gestión en instrumentos de las normas públicas y autorregulatorias por el mercado de valores de derivados. El mercado de valores, la ley de mercado de valores ha tenido un impacto muy importante porque ha permitido regular. No ha permitido que todos los intermediarios o bien los actores principales, ya sea las personas superavitarias o deficitarias, pues hagan lo que en todo ellos competen, lo que ellos quieran. No, esta ley ha permitido en todo manejar los estándares, manejar los puntos a considerar sin obviamente rebasar los límites hasta lo permitido y que de cierta forma ambas partes no se vean afectadas al respecto. Entonces, esta es una también de las misiones que está encomendado. Y lo que le comentaba, promover y difundir la cultura financiera y bursátil. Esto sí lo voy a recalcar porque la cultura es de vital importancia. Muchas veces llegamos, prendemos el televisor y nos damos cuenta que están pasando en ese momento los indicadores, cómo cerró el índice de la bolsa mexicana, ¿sí? No sabemos o no desconocemos un momento qué es lo que está
sucediendo, cómo se va dando paulatinamente este tipo de situaciones. Pero mire, para que lo entiendamos, vamos a verlo desde este punto de vista. ¿Sí? Aquí está el mercado, ¿sí?, representado por la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Obviamente, su indicador va a permitir medir si va bien o si va mal. Veámoslo desde este punto de vista. ¿Sí? Va a estar su índice de precios y cotizaciones. Obviamente, este índice de precios y cotizaciones, ¿quién lo va a conformar? Todas las empresas que participan o que están inmiscuidas dentro del mismo mercado. Estas son empresas. ¿Sí? ¿Por qué se les conoce empresas públicas? Y se les dicen, son las que cotizan en bolsa. ¿Por qué son empresas públicas? Porque uno de los requisitos que deben de tener para estar dentro del mercado es que la información financiera esté abierta al público en general. ¿Sí? Es decir, que la información financiera sea pública. Por eso es que se les conocen como empresas públicas. Obviamente podemos percatarnos que a lo mejor una tienda de abarrotes o un autolavado, es decir, otro negocio de otro giro, ya sea de bien o servicio, pues muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, ellos no deben de publicar su información. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen de manera reservada. No están cotizando dentro de un mercado de valores. Cuando en un momento dado las empresas que están dando esa pauta de ingresar a este mercado, uno de los requisitos es que den su información financiera de manera pública. ¿Por qué va a ser pública? Porque en base a esa visión que están ellos mostrando, llegarán los inversionistas. ¿Sí? Y al hablar de inversionistas estamos hablando que van a llegar a colocar sus recursos. ¿Sí? Pero, y usted póngase del lado de los inversionistas. Usted no va a invertir con una venda en los ojos. Usted va a invertir sin una venda en los ojos y conocer a dónde está invirtiendo. ¿Qué es lo que está haciendo esa empresa por un momento dado mantenerse en el mercado, por crecer? ¿Qué es lo que en un momento dado está sucediendo al respecto? Porque si usted dice, llego, invierto, y puede ser que el día de mañana ya no reciba ni lo invertido que usted realizó. Entonces ese es perder el patrimonio en unas cuantas horas, cuantos días o cuantas semanas de toda una trayectoria laboral, es de impacto muy fuerte. Entonces por eso es que se les obliga en un momento dado a publicar su información financiera para que el inversionista la pueda analizar, o bien el mismo analista que esté asesorando al inversionista la analice y que de cierta forma emita un juicio que le permita dar tranquilidad al respecto. ¿Sí? Pero también dentro de estas empresas públicas existe su indicador. Su indicador va a estar en base a la oferta y demanda, ¿sí?, que exista de operaciones. ¿Sí? De operaciones, obviamente, fundamentadas en dinero. ¿Sí? Entonces, en base a ese intercambio de operaciones, en un momento se va a estar dando el indicador que pueda estar por arriba o por abajo del día anterior de cierre. ¿Sí? Va a ser este índice va a permitir ser el termómetro. ¿Sí? El termómetro de saber cómo está la temperatura del mercado, si está una temperatura alta, baja, intermedia, etcétera. Entonces, bajo estas circunstancias, obviamente, pues el mercado, por medio de su índice de precios y cotizaciones, va a permitir ver el estatus en el que se encuentran y quienes van a estar dando este parámetro, pues obviamente las empresas públicas, las empresas que estén inmiscuidas y estén haciendo operaciones pertinentes. ¿Sí? Asimismo, esa es la parte del estar hablando de la cultura. En base a esta parte de la cultura, obviamente empezamos a entender qué es lo que está sucediendo en el mismo mercado. De no ser así, pues nomás estaremos escuchando la noticia.
o viendo la noticia al respecto y no sabríamos cómo se estaría comportando respectivamente. También otro de los factores o actores, mejor dicho, que participan en este mercado y que han tenido mucha relevancia debido al juicio y al criterio y a los acontecimientos que han surgido, son las instituciones para la calificación de valores, ¿sí? Estas instituciones, o bien como lo conocemos como calificadoras de valores, ¿por qué han tenido tanto auge? Pues debido a que son instituciones que van a dar juicio hacia una colocación de deuda. Pero no es ahí en un momento dado la parte que quiero llegar con la parte alarmante, sino que muchas veces el juicio es inequívoco, ¿sí? Y en base a esta situación, pues crea cierta incertidumbre. No sabemos si realmente tengan un juicio ético, un juicio razonable, o bien están buscando intereses por parte del entorno y de la empresa a la cual están calificando. Cuando una calificadora obviamente da una opinión, es obvio que los inversionistas van a tomar en consideración a ello. ¿Por qué? Porque la calificadora está muy, pero muy apegada hacia la empresa que está haciendo alguna operación dentro del mercado. ¿Por qué? La conoce tan bien que obviamente su opinión es de vital importancia para que los demás actores estén alternando cotidianamente. Y de hecho nos dice la siguiente definición: las instituciones calificadoras de valores evalúan la calidad crediticia de los instrumentos de deuda, así como los activos que integran los portafolios de las sociedades de inversión de deuda. Aquí voy a hacer un paréntesis, aquí es algo muy importante, dice, evalúan la calidad crediticia. ¿De dónde? Pues de los instrumentos de deuda. Si una empresa llegó y colocó deuda, vamos a verlo desde este punto de vista en el mercado, ¿sí? Volvemos al mercado. El mercado están las empresas. Vamos a poner aquí la empresa pública. ¿Sí? La empresa pública va a llegarse de recursos, tiene que emitir deuda, los títulos que comentábamos la sesión anterior, y por acá va a estar una calificadora de valores, que como bien le dije, le va a seguir los pasos de cerca a la empresa y por ende va a dar una opinión, ¿sí? O una calificación conforme a la deuda que está colocando, ¿sí? Va a dar una opinión al respecto de decir si es muy riesgosa, poco riesgosa, el cliente tiende a no pagar o va a pagar puntualmente, etcétera, ¿sí? En base a esta situación le va a permitir tomar decisiones al respecto. Y siguiendo con la definición, nos dice, también va a evaluar la capacidad de pago del emisor. El emisor obviamente va a ser la empresa pública porque va a emitir la deuda, pero también va a evaluar si va a pagar. Si no va a pagar, pues obviamente se va a meter ahí en un grave problema. Y la sensibilidad ante cambios en la economía, ¿sí? También va a evaluar esto la calificadora. ¿Cómo está el entorno económico de una nación? Si existe una crisis, cómo está la parte de inflación, el sistema de pagos, el tipo de cambio, etcétera. Una serie de factores que va a permitir conocer qué es lo que está sucediendo más allá de la empresa. Recuerde que no tan solo se hace el análisis de manera personal, sino también se va a hacer el análisis hacia afuera, ¿sí? Y obviamente con el objetivo de ayudar al inversionista a medir el riesgo de la emisión de la deuda. Aquí está, ¿sí? Obviamente el inversionista va a estar por este lado en el mercado, ¿sí? Y le va a ayudar a una parte importante, el riesgo, ¿sí? Sí, determinar el riesgo obviamente hacia los pagos, ¿no? Que realmente esta empresa, ¿sí?, tenga buen pago oportuno para efectos de no verse mermado el flujo correspondiente y los intereses que vaya ganando la misma empresa. Entonces,
dice como momento dado va midiendo el riesgo y la capacidad de pago de las emisiones de deuda y de las sociedades de inversión de deuda, porque también las sociedades de inversión van a estar, como hace rato le comenté, van a estar acumulando esa riqueza de manera poco a poco, de manera atinada, para poder invertirla en el mercado y le genere un rendimiento. En base a eso va a tener una calificación al respecto. Dicha calificación incide directamente en la tasa que los instrumentos a emitirse debe ofrecer al público inversionista, pues otorga una medición del riesgo. Y ahí puedo mostrarle si en un momento dado la calificación es alta, ¿sí? Vamos a verlo desde este punto, cuando se coloca un título, si en un momento dado la calificación es alta, es decir, la calificación que un momento dado, veámoslo desde un punto de vista, es como cuando practica un examen, ¿no? Si saca un 10, pues obviamente el riesgo de un regaño aminora, ¿verdad? Entonces aquí es un poco chusco, pero sucede lo mismo. Si existe una calificación alta, ¿en base a qué me refiero a la calificación alta? En base a la colocación de la deuda, ¿sí? Si existe una calificación alta, esto va a ser igual, a que el riesgo sea bajo, ¿sí? ¿Sí? Esto va a implicar tranquilidad. Tranquilidad, obviamente, para el inversionista. Va a haber tranquilidad para la gente que está invirtiendo, ¿sí? Y obviamente, al tener bajo riesgo, pues obviamente esto va a ser igual a que la tasa también sea baja, ¿sí? Porque recuerde la relación que hace algún momento lo comentamos, la relación entre riesgo y rendimiento, ¿sí? Esto hay que considerarlo mucho. Si queremos tener más rendimiento, tenemos que arriesgar más. Si obviamente no tenemos tanto rendimiento, pues obviamente el riesgo va a ser menos. ¿Qué sucede en el primer caso, no? Si existe una calificación alta, el riesgo es bajo y por ende la tasa también es baja. La contraria es lo que en un momento menciono, en donde digo que si la calificación es baja, esto obviamente, al estar la calificadora evaluando un instrumento, ¿sí? Un instrumento con este tipo de calificación, pues obviamente el riesgo se incrementa, ¿sí? Y aquí viene lo que hablamos de riesgo-rendimiento. ¿Qué va a suceder con la tasa? Pues también se va a incrementar. Porque tengo que ofrecer una tasa por arriba a lo que está esperando el mercado. Porque de antemano sé, que lo que estoy en un momento dado ofreciendo no es lo acorde o lo que en un momento dado le pretende tener el inversionista. Como inversionista sabrá si quiere en un momento dado tener riesgo o no tener riesgo, si quiere tener más rendimiento o no tener más rendimiento. Al fin y al cabo la empresa va a salir a colocar los instrumentos y en base a eso va a ser la captación de recursos. La captación de recursos que ya después ellos sabrán en dónde lo van a estar destinando. Pero bajo esta situación, esta regla permite en un momento dado el entendimiento. Dice, dicha calificación incide directamente en la tasa que los instrumentos a emitirse debe ofrecer al público inversionista, pues otorga una medición de riesgo. Y ahí tenemos medido el riesgo, ¿sí? El riesgo conforme a la calificación. Es por ello que comento que las calificadoras van a tener una importancia dentro del mercado para conocer el beneficio y el costo del mismo. La calificación que otorgan las diferentes empresas incluyen letras y números, ¿sí? En base a estos dos criterios se va a estar destinando la calificación correspondiente. Las letras se utilizan para calificar la calidad crediticia o bien capacidad y oportunidad
del pago emisor, ¿sí? Y los números se emplean para medir el riesgo de mercado o grado de vulnerabilidad en el rendimiento de la sociedad de inversión ante modificaciones en las tasas de interés o tipo de cambio. Dice, por un lado medimos la parte de capacidad de pago, es decir, qué tanto la empresa puede pagar esas obligaciones, por un lado, y por el otro lado, el aspecto del riesgo. ¿Existe riesgo con respecto al rendimiento? ¿Qué tanto se está ligando o qué tanto están tan juntos o bien tan separados al respecto? Entonces, en base a estas situaciones, la calificadora va a poder emitir su criterio, su opinión con respecto a los títulos que estén colocando dentro del mercado, ¿sí? Las calificadoras de valores autorizadas para operar en México son 3. Una es Standard & Poor's, 2 es Moody's y por último es Fitch Ratings. Entonces, estas 3 calificadoras van a permitir calificar a las empresas públicas que ya lo comentábamos, que están dentro del mercado, para poder dar una opinión, un juicio, y que el inversionista tome en consideración como un sentido de alarma, de decir, mira, te estoy diciendo esto y te lo advertí. Si en un momento dado tú no tomaste cartas sobre el asunto, ya no me compete a mí. Mi función es dar una opinión conforme al análisis que yo estoy siguiendo muy de cerca de la empresa que colocó los instrumentos de deuda en el mercado. Ahí podemos observar en nuestra siguiente diapositiva que usted está viendo, cómo Standard & Poor's está manejando este tipo de calificaciones. Fíjese, cuando hablamos de una colocación, de un instrumento, de una empresa, y que un momento Standard & Poor's la está monitoreando, le puede emitir una calificación AAA, ¿sí? AAA nos dice que la capacidad de pago del deudor es altamente fuerte, ¿sí? No va a haber ningún problema para efectos de hacerle frente a los pagos correspondientes. Por ese lado, esa empresa está de una manera con unas finanzas sanas. No cabe la redundancia, a pesar que está colocando deuda, pero cuenta con la capacidad, tiene buena previsión y buena visión para efectos de hacerle frente a esto. Cuando hablamos de una calificación AA, nos referimos a la capacidad de pago del deudor es fuerte, ¿sí? Está minorando un poco que la anterior, pero sigue teniendo fortaleza. Una calificación A se refiere a que es susceptible de cambios adversos en su entorno y condiciones económicas que los grados anteriores. Sin embargo, la capacidad de pago es aún fuerte. Es decir, aquí ya empieza un poquito a adolecer la situación, ya empieza a tener algunos contratiempos, algunas piedritas en el camino, pero sin embargo su capacidad de pago todavía puede tener un alto grado de oportunidad de poder hacerle frente a las obligaciones. Después de las letras A vienen las letras B. Ya abrimos con triple B, que nos dice lo siguiente: muestra adecuada protección. Sin embargo, es muy probable que su entorno y condiciones económicas debiliten su capacidad de pago, ¿sí? Repito, o sea, puede tener una muy buena protección, ¿sí? Puede estar muy bien cubierto, no pueda tener a lo mejor algún problema en primera instancia, pero sin embargo es posible que su entorno, el entorno tanto dentro de la empresa como las condiciones económicas que hace rato le comenté, las condiciones macroeconómicas, las variables, el tema de inflación, tipo de cambio, etcétera, debiliten su capacidad de pago. Aquí ya empieza a ponerse un foco amarillo, ¿sí? Como un semáforo. Cuando hablamos de AAA estamos hablando de un foco verde, aquí estamos hablando de un foco amarillo, porque de cierta forma ya se empieza a sentir latente un poquito la incertidumbre en el pago. Cuando hablamos de B, es menos vulnerable a no pagar que el riesgo especulativo. Sin embargo, enfrenta incertidumbre a las condiciones de negocios, financieras y económicas que podrían volver inadecuada la capacidad de pago del deudor, ¿sí? Ya empieza a tener un alto grado de dificultad por condiciones tanto internas como condiciones económicas, que ya lo está haciendo un poquito vulnerable, ¿sí? Empieza a tener vulnerabilidad al respecto. Cuando hablamos de tan solo una B,
es más vulnerable que una doble B, pero el deudor actualmente tiene capacidad de pago. Las condiciones adversas de negocios, financieras o económicas probablemente inhabilitarán al deudor para cumplir con sus obligaciones. Aquí cuidado, o sea, sí tiene capacidad de pago, puede tener capacidad de pago, pero las condiciones financieras o económicas, tanto internas como del negocio, lo puede estar inestabilizando, ¿sí? Después de las calificaciones B, viene la siguiente letra, que es C. Si usted se puede dar cuenta, vamos a ir jerarquizando de mayor a menor. En letra C, obviamente su definición es, actualmente es vulnerable al no pago y depende de condiciones favorables de negocio, financieras y económicas para cumplir con sus obligaciones. En pocas palabras, siempre yo he definido que cuando hablemos o vemos una calificación triple C, y cuando menciona este tipo de definiciones, yo lo deduzco a que necesita un milagro, ¿sí? Un milagro, un golpe de suerte, una situación a favor que tenga la empresa y que diga, miren, no tenía dinero, pero hoy conseguí un cliente, me cayó pero excelente del cielo, tengo el cliente, me pagó de contado, sin crédito, tengo dinero y ya puedo hacerle frente a las obligaciones. Pero lo que digo, es cuando salen los golpes de suerte, ¿sí? También para poder cumplir con sus obligaciones. En caso de condiciones adversas de negocio, financieras y económicas, es probable que el deudor no cumpla con sus obligaciones. O sea, aunado a que no tiene suerte y que de momento tiene golpe de suerte y posteriormente no se le están dando las condiciones financieras y económicas, es decir, la parte externa, empieza a titubear esta situación. Después sigue doble C, en donde dice que es altamente vulnerable al no pago, ¿sí? Aquí es cuando empezamos a ver el tema de riesgo-rendimiento. El tema de riesgo-rendimiento, ¿por qué? Porque al no tener pagos, obviamente el riesgo se incrementa, ¿sí? Lo comentábamos y ahí lo estamos viendo en el pintarrón. En el pintarrón dice, en un momento dado, baja la tasa, ¿sí? Pero obviamente baja la tasa porque no hay riesgo. Y al no haber riesgo, ¿qué es lo que en un momento dado está sucediendo con la calificación? Sube. Cuando la calificación baja, como es en este caso cuando hablamos de doble C, el riesgo sube y por ende el rendimiento, ¿sí? Pero, ojo, nos estamos enfrentando a que no exista pago correspondiente, ¿sí? Cuando hablamos de C, se han iniciado trámites de quiebra o bien suspensión de pagos, pero se han continuado realizando los mismos pagos correspondientes. Aquí ya, híjole, aquí ya estamos entrando en el tema de que la empresa ya está despidiéndose de su existencia, ¿sí? Y por último, seguimos con la siguiente letra, que es la D, ¿sí? La D es el incumplimiento y se ha realizado considerando dos puntos importantes. Uno, al momento en que es exigible el principal o interés, es decir, el capital y los intereses, no son pagados, definitivamente. Definitivamente la empresa captó el dinero, pero no paga, con excepción del periodo de gracia, que pueda suceder. El periodo de gracia es un momento dado un tiempo para poder pagar, que nos permite nomás pagar algunos intereses y ya después vendrá el capital. Y el segundo punto, cuando se inicien trámites de quiebra o suspensión de pagos, a menos que continúen cumpliendo con sus pagos, ¿sí? En el caso de que no se dé el incumplimiento o se hayan iniciado trámites de quiebra o suspensión de pagos, la violación no se puede establecer como un incumplimiento técnico. Así es como en todo Standard & Poor's está evaluando su calificación crediticia conforme a estos estatus. Usted se da cuenta de manera jerarquizada, desde la A hasta la D, cómo se va comportando. Y así como lo hace Standard & Poor's, lo hace Moody's. La gran diferencia en Moody's es que utiliza letras mayúsculas con letras minúsculas. Pero el significado, usted se puede percatar que es el mismo. Cuando hablamos, vamos a ver los extremos. Cuando vemos A mayúscula, doble A minúscula, estamos hablando que la capacidad de pago del deudor es altamente fuerte. El deudor presenta una situación financiera excepcional.
y cualquier cambio en la situación financiera difícilmente afectará su calidad crediticia. Es decir, es un momento dado la calificación maravillosa, ¿sí? Existe mucha capacidad de pago, no hay ningún problema, o sea, los inversionistas pueden entrar obviamente sin mayor dificultad. Obviamente, una mayor calificación implica un menor riesgo y rendimiento. Y vámonos al extremo donde aquí no estamos viendo tan solo letras A, B, C, tan solamente. Y cuando hablamos de la letra C, que es la última, estamos hablando que el deudor presenta la calidad crediticia más baja y generalmente se encuentra en incumplimiento en todas sus obligaciones. El valor potencial de una recuperación es bajo, o sea, es decir, híjole, olvídese que a lo mejor le puedan pagar, o a menos que se declare una quiebra, se declare un momento dado ya extinta la empresa y se pueda hacer uso y goce de los activos que se hayan invertido dentro de la misma para que usted pueda captar o recuperar su inversión. Y obviamente vamos a ver una calificación de medio, una B labial mayúscula con A, y ahí nos está diciendo que el deudor tiene una calidad crediticia menor al promedio y su situación financiera puede ser cuestionable. La habilidad para enfrentar sus obligaciones es moderada y posiblemente no sea buena en el futuro, ¿sí? Ahí estamos hablando como que el punto medio. Puede ser que sí te pague, puede ser que no te pague, en pocas palabras. Pero hay que tener cuidado. ¿Se fija usted cómo la importancia de las calificadoras? ¿Cómo momento dado están dando tips y opiniones y juicios acerca de los instrumentos que se colocan? Pero bien, ¿cómo es que una calificadora evalúa a una empresa y le brinda una calidad crediticia? ¿Cómo lo hace? Pues en general el estudio se basa en resultados históricos de los últimos 5 años y en proyecciones de 2 o 3 años. Las proyecciones no se utilizan para medir resultados o juzgar la habilidad de predicción de la dirección de la empresa, sino más bien como una base sobre la cual puede discernir el proceso de planeación de la empresa, su orientación futura y la filosofía de la administración. Son criterios muy identificados acerca de cómo se hace este procedimiento de la calificadora. Ahora bien, ¿cómo es la metodología del análisis? Esta se puede clasificar en dos. La primera de ellas se orienta al negocio y su competitividad. Y la segunda se está relacionando con el análisis financiero. Es decir, la primera va a estar muy encaminada a la parte interna, la parte de operación interna dentro de la empresa, para posteriormente pasar a la parte del análisis financiero, la información que esté representando obviamente, hacia la calificadora. Esto quiere decir que para efectos de poder emitir una evaluación crediticia, no tan solo se contempla el análisis financiero de la empresa, sino va más allá en sentido de conocer los aspectos fundamentales del negocio. Ahora, las características de las industrias. ¿Qué es lo que pasa en esta sección? Para efectos de poder evaluar el grado de riesgo de la industria, se toma en consideración lo siguiente. Punto número 1. Las perspectivas de crecimiento, estabilidad o contracción de la industria. Es decir, ¿qué está pasando en ese sector? ¿Está creciendo, decreciendo, se mantiene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjese cómo la calificadora está haciendo todo este tipo de análisis. Otra, el comportamiento del ciclo económico que esté sucediendo en el entorno exterior que la envuelve. La tercera, es importante determinar la vulnerabilidad que se tenga al cambio tecnológico, relaciones laborales y limitaciones que puedan derivarse de reglamentaciones o legislaciones existentes. Es decir, en un momento dado, los problemas que pueda quejar la empresa por los cambios, ¿sí?, que se vayan dando paulatinamente dentro de la industria. ¿Qué tanto los está asimilando o los va a asimilar o definitivamente no los va a asimilar? Eso es de vital importancia porque eso va a permitir la actualización y la oportunidad de pago a sus obligaciones. El nivel de intensidad de capital o el capital de trabajo también. ¿Qué tanto el motor de la empresa se está dando vuelta cotidianamente? El relativo uso intensivo de capital tanto de largo como de trabajo, de largo plazo. Las necesidades de financiamiento de bienes de capital, investigación y desarrollo. ¿Qué tanto está haciendo por desarrollarse la empresa con sus productos que está ofreciendo dentro del mercado? Siguiente punto, la naturaleza y agresividad del ambiente competitivo. ¿Qué tanto está compitiendo?
es muy tranquilo, muy pasivo, o realmente le gusta estar activo y estar confrontando los nuevos retos. La posición competitiva. La competencia en el sector puede estar basada en los siguientes aspectos a considerar. 1. La posición del mercado. ¿Qué tanta posición tiene dentro de la misma? La eficiencia operativa con la que está trabajando cotidianamente día tras día. El tamaño de la empresa. ¿Qué momento dado, qué tanta participación y qué tanta gente labora en la misma? La diversificación en sus productos, hacia dónde van encaminados, y la zona geográfica en donde están instalados, qué tan estratégica sea su zona geográfica con respecto a sus clientes y proveedores. Y las consideraciones económicas, que es la parte externa que va a estar involucrada y inmiscuida dentro del proceso. Vamos a enumerar 10. La primera, pues obviamente la volatilidad macroeconómica, qué es lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? El punto número 2, el acceso a materias primas importadas. Aquí es de vital importancia porque hay que tener cuidado. Si en algún momento no existe la importación de las mismas, ¿cuál va a ser el proveedor que nos va a surtir de esa materia prima? Si no tenemos al enlace correspondiente. El riesgo al tipo de cambio, ¿sí? Lo que comentábamos con anterioridad, la oscilación que va teniendo el tipo de cambio correspondiente. Las regulaciones gubernamentales, el momento los trámites o la relación que tenga por parte del gobierno. Los impuestos, cubrir con las obligaciones. Relaciones laborales con los empleados, ¿sí? El clima laboral, qué tanto está ayudando o bien perjudicando dentro del proceso productivo de la empresa. Problemas de infraestructura, qué tanta infraestructura pueda tener dentro de la misma. Cuestiones de corrupción también. El terrorismo, que es algo que un momento dado apanica estos dos puntos y que un momento dado permite que las inversiones no se den de una manera considerable. Y la estructura en el aspecto del entorno operativo de la empresa, ¿sí? Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que pudimos observar? Bueno, principalmente la parte de las calificadoras. Eso es un tema muy relevante, la importancia que tienen al estar evaluando a las empresas por los títulos y las colocaciones que están realizando dentro del mismo mercado. Muy bien, de mi parte ha sido todo. Aquí ha terminado la sesión y nos vemos la próxima. Gracias.